La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. El compartir esta palabra se debe a que viendo un video estaba una persona que es una intelectual, estaba hablando y dentro de la conversación que tuvo esta persona le pregunta cuál es su postura religiosa. Entonces le dice, yo soy cristiano, le dice. Yo soy cristiano, soy agnóstico, dijo, pero soy cristiano. Entonces, me llamó mucho la atención ese razonamiento. Y explica él, dice, bueno, yo soy agnóstico, dice, yo no soy ateo, soy agnóstico, dijo. Y él explica ahí que gnosis significa conocimiento y agnosis es como que no estoy seguro, no puedo comprobarlo. Eso es lo que se refiere un poco a eso, ¿eh? O sin conocimiento, sin conocimiento. Entonces le dice, pero yo soy cristiano, le dice él. Yo soy cristiano, yo no pienso como los musulmanes, dice. Yo no pienso como los musulmanes. Yo hago dádivas, dice él. Voy de repente a acciones religiosas, yo estoy presente, celebro algunas fiestas religiosas también. Y me llamó mucho la atención el que una persona diga que es cristiana porque celebre la Navidad. O sea, y más encima diga que es agnóstico, que no está seguro, que está falto de conocimiento. Me pregunté cómo es posible que llegue una persona a esa conclusión. ¿Cómo puede decir abiertamente que es cristiana, pero al mismo tiempo no estar seguro absolutamente de nada? Por eso es. Y él dice, en realidad, yo soy un cristiano cultural. Al final él dice. Y esa frase, yo conocía de cristianos de banca, yo conocía de cristianos de domingo, pero cristiano cultural me pareció raro. Así que traté de indagar un poco y producto de esa indagación es que le comparto hoy día esta presentación. Vamos a hablar de ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los puritanos. Los puritanos. ¿Qué son los puritanos? Esta es una imagen, y hay muchas imágenes, la verdad, relacionadas con los puritanos. Los puritanos. ¿Quién eran los puritanos? Bueno, era un grupo de protestantes ingleses del siglo XVII, XVIII, que surgieron como parte de la Reforma Protestante en Inglaterra. ¿Ya? En el siglo XVII desembarcan en América del Norte, específicamente en Estados Unidos, porque eran perseguidos en Inglaterra. La historia es la siguiente. Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, decidió divorciarse. Como antes la Iglesia Católica influenciaba lo político, no solamente lo religioso, sino que lo político, él tenía un problema con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no lo dejaba divorciarse. Entonces, no halló mejor cosa que terminar relaciones con la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia, que es el anglicanismo. Pero resulta que estaba en boga la Reforma Protestante. Por lo tanto, los anglicanos también se consideraron parte de la Reforma Protestante, pero seguían siendo católicos. Muchas organizaciones religiosas de Inglaterra le echaban en cara eso a los anglicanos, que eran más bien católicos que protestantes. Se lo echaban en cara y generó esta persecución realmente atroz contra este grupo de personas. Por eso le llaman puritanos, porque querían purificar la iglesia. Esa es como la idea de ellos, purificar la iglesia.
apartarse un poco de esta forma de pensar católica y centrarse en lo que era la palabra, y vamos a ver más adelante qué es lo que ellos creían también. Pero esto lo llevó a ser perseguido. De tal manera que mataron a muchos puritanos en Inglaterra y ellos decidieron migrar. Migraron generalmente a las colonias que tenía Inglaterra, como Sudáfrica, pero establecieron una tremenda colonia en Norteamérica, Estados Unidos. Perdón. Bueno, ellos lo que querían era fundar una sociedad reflejo de los valores bíblicos. Esto eran los puritanos. Muy interesante, hermano. Si ustedes quieren indagar un poco más, esto va a ser una pequeña presentación. Quiero darme una vuelta así para poder ir a lo que significa este tema del cristianismo cultural. Dice además que querían instaurar un orden social donde la palabra de Dios sea la autoridad suprema. Para nosotros los cristianos eso sería tremendamente favorable, es lo que nosotros quisiéramos, que la sociedad se impregnara de los valores cristianos, cosa que hoy día no hay, y en ese tiempo tampoco. Para ellos la fe era comunitaria y pública, no se podía esconder, ellos participaban en todo lo que significaba estar dentro de la sociedad, pero presentaban sus valores cristianos frente a ellos. Era público, su fe era pública. ¿Cuál es el legado de los puritanos? Ya de hace mucho tiempo, del siglo XVII y XVIII. Bueno, son muchas cosas, la verdad. Si uno indaga, fueron muchas cosas. Pero ellos tenían esta visión, esta cosmovisión, que era vivir en una relación solemne entre Dios y el pueblo. Era como una especie de pacto que ellos tenían, no solamente como comunidad, sino que individualmente. Ellos sentían individualmente que cuando el Señor nos convierte o los trae a esta nueva vida, se genera un pacto. O sea, yo hoy día ya decido dejar todo lo que significa el mal camino, por decirlo de alguna manera, y me impregno de los valores que son del Señor. Ese es el pacto, era un pacto solemne, que no solamente era en la vida comunitaria, sino que individualmente yo me aparto de lo que es mal. Esta relación regía todas las esferas de la vida. En la educación, en el comercio, en el gobierno, la cultura. Todo estaba impregnado de los valores cristianos, todo. Mi transacciones económicas tenía que estar en base al derecho que Dios nos decía que teníamos que tener. O sea, no teníamos que falsear, las pesas eran las correctas, la educación era básicamente en base a los valores cristianos. Fundaron una tremenda ciudad, eso fue Estados Unidos, fue. Y la cultura, las canciones, la pintura, todo estaba en base a los valores cristianos, por decirlo de alguna manera. La máxima era que todos los hombres y mujeres y niños debían saber leer para conocer las Escrituras. Eso era su máxima. Todo era la educación universal que se promulga y que se promulgó acá en Chile también. Todos tenían que saber, todos tenían que ir a la escuela. Ellos también, todos tenían que saber leer, pero el propósito era, ¿cómo vas a conocer las Escrituras si no sabes leer? Ese era como el concepto de ellos. Tenían que saber leer, por lo tanto, hombres, mujeres, niños, todos tenían que saber leer y saber leer la Escritura. El hecho de leer y de abrir la educación generó en su momento una cierta ilustración a mucha gente. Cuando se abre la educación, obviamente la gente empieza a despertar intelectualmente también. De hecho, muchos teólogos fueron puritanos. El que nosotros generalmente mencionamos, Spurgeon, se basó en muchas obras puritanas. Él coleccionó muchos libros, los tenía muy en alto a los puritanos. Y así muchos otros también predicadores.
Bueno, ahí nace la educación universal, que era la base de su teología. Se fundaron prestigiosas universidades como Harvard. No sé, para el que uno escucha de repente cosas, el mayor anhelo de estudiar en alguna universidad en el mundo es ir a Harvard o Yale, en Estados Unidos. Es la cúspide de las universidades en el mundo. De hecho, muchos economistas, nuestro expresidente Piñera estudió en Harvard. Imagínense, ¿entiendes? Lo más prestigioso en el mundo, si alguien quiere decir cuál es la universidad más prestigiosa, aparte de Inglaterra, de Cambridge, ¿no es cierto? Oxford, a Harvard. Harvard es una de las más top en el mundo. Lo fundaron los puritanos. Como consecuencia, dice ahí, se generaron 3 pilares culturales, que era el activismo social, las aspiraciones utópicas y el autogobierno moral. Quiero un poco para que parte nomás de lo que significa en realidad. ¿Qué significa activismo social para ellos? Ellos creían que era su deber moral, religioso, mejorar la sociedad. O sea, ellos no se escondían. No era que estábamos aquí nomás y conversábamos y hablamos del Señor. No, ellos participaban en la sociedad. Ellos eran parte de la junta de vecinos, ellos eran parte de movimientos, ¿ya? No se ocultaban porque querían impactar la sociedad. Esto incluía participar activamente en la vida pública, luchar por el bienestar común, con un fuerte énfasis en la justicia, como dice ahí. ¿Qué eran las aspiraciones utópicas? Bueno, ellos pensaban que ellos podían construir como una ciudad en la colina, que sea el reflejo o el faro de todas las sociedades del mundo. Que ellos miraran y dijeran, oye, esa es la sociedad en la cual nosotros aspiramos o que desearan todas las sociedades del mundo. Por eso era como estas aspiraciones utópicas. ¿Y cuál es el autogobierno moral? Ellos dice que promovían la idea de que cada individuo tenía una responsabilidad personal hacia Dios y hacia la comunidad. O sea, aquí cada uno es responsable. Si Dios te cambia, eres responsable. Eso es lo que decía. Y puedes impactar también la sociedad. ¿Qué pasó con el tiempo? Esto generó tremendo impacto. De hecho, una de las sociedades que tiene mayor riqueza, que incluso nosotros como sociedad aspiramos, la gente quiere ir para allá, es Estados Unidos. Estados Unidos fue impactado por los puritanos. En la sociedad, en la economía, crecimiento, valores, los valores de libertad. Todos quieren tener la democracia que tiene Estados Unidos. Hoy día no tanto probablemente, pero muchas cosas tenemos nosotros hoy día producto de que vemos a Estados Unidos como el ideal de nación, que fue impactado por los puritanos. Este modelo, esta idea puritana de sociedad está en franco retroceso. Ya prácticamente queda muy poco y a mí me impactó la siguiente cifra. Perdón. Dice que el 70% de las personas hoy día se identifican como cristianas, pero solamente debido a una tradición cultural. Pero ellos no tienen ningún apego a la iglesia, no tienen ningún compromiso con ninguna iglesia y no siguen las enseñanzas bíblicas. 70%. Una sociedad que fue fundada por valores cristianos. Y hoy día el 70%, o sea, solamente un 30% son cristianos que son comprometidos con su iglesia, son comprometidos con estos valores que fueron promulgados, promocionados por este movimiento que eran de los puritanos.
Y esta cifra va en aumento cada año. ¿Qué es un cristiano al final? ¿Cómo podríamos definir a un cristiano? ¿Solamente el que va a la iglesia? ¿Solamente el que entrega el diezmo el día domingo? ¿Solamente el que celebra la Navidad? De hecho, para allá va, para allá va. Esta cifra va a ir aumentando. La iglesia no ha generado ningún impacto. Podríamos preguntarnos por qué llegó a eso, por qué se ha llegado a eso. Y eso quizás da para otro tema, ¿no? Por cómo estos valores tan importantes que fundaron quizás una gran nación, envidiada por muchos, hoy día está totalmente en retirada. De hecho, la influencia de la iglesia en Estados Unidos es tan poca, quizá hoy día un poco más, pero por ejemplo, los valores de que no era antiaborto, hoy día, si uno le pregunta, hace una encuesta a los jóvenes, la mayoría dice que es válido abortar. La encuesta de las universidades, más del 70-80% dice que para los jóvenes que no hay ningún problema en abortar, cosa que antes estaba súper influenciado por valores cristianos. Hoy día eso no existe. La iglesia probablemente también dejó de predicar este tema del pecado, dejó de hacer muchas cosas y que efectivamente hoy día no está haciendo influencia en un mundo perdido. Pero mi pregunta es, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo podríamos nosotros definir qué es un cristiano? Y ahí sí, ahora vamos, hermanos, a sus Biblias, por favor, busquen en Colosenses capítulo 3, vamos a aprovechar aquí igual el Colosenses 3 del 1 al 4. Colosenses, y en esto quizás vamos a ir como bien lentito, para entender la visión de Pablo de lo que significa ser un cristiano. Quizás vamos a hacer una exegesis, quizás palabra por palabra, pero yo creo que va a ser bueno, hermanos, que lo pudiéramos considerar. Ver qué significa cada palabrita allí. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando uno lee con cierta rapidez, no logra apreciar probablemente todo lo que, la profundidad con que Pablo, porque aquí está definiendo qué es un cristiano. Veamos primero. Sí, pues. Cuando uno lee sí, pues, parece que pudiera haber una condición, pudiera ser algo como condicional. ¿Qué es algo condicional? Son palabras como tal vez sí, a ver si, siempre y cuando, si es que, eso lo está diciendo acá. Parece que lo eligiéramos si es que. No, aquí esto es una afirmación, no es una condición, esto es una afirmación. Lo que tenemos que leer ahí es que es ya que definitivamente, o con toda seguridad, ese sí pues tenemos que leerlo así, ya que definitivamente, con toda seguridad, habéis resucitado con Cristo. Un cristiano es uno que resucitó con Cristo. La palabra resucitado ahí tiene que ver con nacer de nuevo. Esto es fundamental. Un cristiano es uno que nace de nuevo. No tiene otra posibilidad. Si eres cristiano,
eres porque naciste de nuevo. Eres un resucitado. La palabra resucitado significa también que te levantaste físicamente y anímicamente. Te levantaste o te levantaron. Si uno lee en Juan capítulo 3 y la historia de este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no? Cuando le dice, leámoslo. Sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas, Juan. Es el 3, 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, ciertamente, esa palabra de cierto me llamó la atención porque significa amén. Hay una confirmación ahí. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, que no vuelve a nacer, no puede ver, está imposibilitado, no tiene posibilidad, está incapacitado de ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo está incapacitado, no puede ver el reino de Dios. Ahora, para el que es resucitado, para aquel que nace de nuevo, necesariamente va a generar algo. ¿Qué es lo que va a generar? Dice, es el que busca las cosas de arriba. Un cristiano, aparte de resucitado, es el que busca las cosas de arriba. Y allí, la palabra buscad, como sale ahí, en griego es seteo, con Z, seteo. Buscar significa el que se preocupa, el que se interesa, el que procura. Eso significa buscar. Que es la misma idea de Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. Significa que de todas las cosas que yo tengo que hacer, lo primero, o sea, lo que más me debo procurar, lo que más me debo interesar, lo que más me debo preocupar es en el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Y dice además su justicia. En lo que más me debo, por la palabra justicia ahí es rectitud. Me debo preocupar de la rectitud del reino de Dios, que me invada a mí. Y yo conducirme en base a esa rectitud. Yo primeramente busco, me preocupo. Cuando uno habla de interesarse, pareciera ser que leo, y hoy día en realidad, voy pasando los videos, ¿no es cierto? Y de repente me quedo un ratito en un video que me interesó y ya me reí y paso el tiro en el otro. Ese no es el interés que está diciendo acá. Es una preocupación, es una intención, es tratar de indagar mucho más. Me interesa mucho más. De todas las cosas, eso es lo que más me interesa. Eso es lo que más procuro. El cristiano, nuevamente, es un resucitado que, producto de haber nacido de nuevo, se interesa en las cosas de arriba. Cuando uno lee esta palabra, cuando dice las cosas de arriba y como que mira hacia el cielo, significa también las cosas superiores. Las cosas superiores. No solamente es como que mirar al cielo o al infinito, no. Yo me intereso en las cosas superiores, en lo que es superior a mí, en lo que no es material, en lo que no es de este mundo, lo que se destruye. No me preocupa eso, me preocupo de las cosas superiores. ¿Cuáles son esas cosas superiores? Son donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Esa es otra palabra que en nuestra imagen es como que está Dios y Jesús estuviera sentado al lado.
Quizás podría ser, yo no podría decir que es eso, pero la palabra ahí, diestra, que es dextro en griego, significa no solamente es una posición, tiene que ver con mando. Cuando hay un general, por ejemplo, y tiene a alguien a cargo, dice, esta es mi mano derecha, cuando le dice, esta es mi mano derecha, no se refiere a que efectivamente es la mano derecha, sino que es la persona que está a cargo, es la persona que tiene el poder, es el que tiene el control de las situaciones. Cuando Pablo se está refiriendo a que debemos buscar las cosas que vienen de Cristo, porque Él tiene el mando, porque Él tiene el gobierno, porque Él tiene el poder. De ahí vienen las cosas. No es una cosa pasiva de que está Dios y Jesús está al lado sentadito. No. Entonces, de ahí vienen las cosas. Es algo activo. Por eso procuro buscarle a Él. Procuro interesarme por Él, porque de ahí viene. Dice, además, que es parecido al buscar, dice, poned la mira. Extrañamente, cuando uno lee, piensa que es justamente mirar. Pero la palabra mira allí, en griego, es froneo. Y froneo tiene que ver con la mente, no tiene que ver con los ojos. Tiene que ver con la mente. Y resulta que, indagando un poco más, los griegos tenían esta idea. Hay dos palabras para referirse a mente. Una es noia o nous, de ahí viene la palabra metanoia, ¿no? Y la otra palabra es froneo. En Romanos capítulo 12, cuando dice allí, Romanos capítulo 12, para ser más exacto, 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento ahí es nous o nous, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla que hay que renovar el entendimiento, ¿no es cierto? Hay que renovar la mente, que es una mente consciente. Tenemos que ser conscientes que tenemos que renovarnos. La palabra froneo, que significa también mente, tiene que ver con pensamientos. ¿Qué es lo que gobierna nuestros pensamientos? Dice, la mira en las cosas. Poner la mira significa que nuestros pensamientos, ¿qué es lo que gobierna nuestra mente para actuar, para tomar decisiones? Tienen que ser de las cosas de arriba. Eso es lo que quiere decir básicamente. Yo pongo la mirada, me dedico en mis pensamientos por el cambio que he tenido de esta renovación de ser resucitado en las cosas de arriba, porque eso cambia mi mente. Eso es un poco lo que quiere decir. Se nos renovó el proceso, se nos reformateó la mente. Por eso nosotros podemos colocar la mira. Si no nos hubiéramos resucitado, nosotros no podemos colocar la mira. Nuestra mente no ha sido cambiada. Y dice, no en las cosas de la tierra. Hace como esta diferencia, ¿no? De las cosas de arriba, donde está nuestro interés, donde se nos cambia la mente, donde se nos cambian los pensamientos, y gracias a eso nosotros podemos tomar decisiones, porque se nos cambia la mente, y no en las cosas de la tierra, dice. Eso es froneo, el asiento de los pensamientos donde gobierna la mente.
Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Por qué tenemos que colocar las cosas, nuestra mente, en las cosas de arriba? ¿Por qué nuestra dedicación de dejar de lado lo de la tierra? ¿Por qué? Porque habemos muerto. La palabra muerto, ya lo sabemos, significa separación absoluta. No tenemos relación, estamos separados de lo terrenal. Estamos totalmente, absolutamente separados, así como estamos separados absolutamente de Cristo o de Dios, hasta que Cristo nos hace renacer y volvemos a tener paz con Él. Como tenemos paz con Él y tenemos una relación con Él, ahora estamos muertos a lo otro. Estamos muertos a lo terreno. Estamos separados de lo terreno. No pueden haber las dos cosas. No pueden estar las dos cosas. No es como que el Señor me rescató, pero todavía tengo relación con lo mundano. Tengo relación con... Este tema de los puritanos, que tenían tan claro que no tenían que comercial, tenía que ser de manera legal, no falseando cosas. Ellos eran radicales en eso. No era que yo soy cristiano, tengo un negocio, pero arreglo la balanza para que pese menos. No está en eso. No hay esa relación. Eres cristiano y te separas absolutamente del mundo y no tienes relación también con el mundo. No tienes no te amalgamas con él. ¿Por qué? Porque para Pablo es que estamos muertos. Estamos absolutamente separados. Y vuestra vida, la palabra vida, porque aquí también pudiera sentir que es mi vida. La palabra vida es zoe en griego, y zoe significa la vida de Dios, la vida que Dios nos regala. La vida que Dios nos regala, esta vida no es nuestra. Porque si uno lee ahí, pareciera ser que mi vida, no tenemos vida. Si Dios quisiera, nos lleva inmediatamente y hacemos el recorrido que hicimos con mi suegra ahí al cementerio. No tenemos nosotros control de eso, no es nuestra vida. Pero la vida que Dios nos entrega para vivir en este mundo, dice, está escondida en Cristo, en Dios. Y esto es, hermano, esto es tremendo. Porque uno indaga un poquito nomás y se da cuenta de que hay una profundidad para Pablo tremenda. Porque la palabra escondida ahí es cripto. La misma palabra que para criptomonedas, ¿no? Críptico o encriptado. Que es no solamente es esconder, sino que es proteger. Proteger, como proteger la información, ¿no? Como es guardar la información. Eso es cripto. Estamos encriptados, estamos escondidos, estamos protegidos. El cristiano está protegido en Cristo y en Dios. En Cristo, con Dios, dice ahí. Con Cristo en Dios. Pero Juan decía que era lo mismo. Sí, lo mismo. Estamos protegidos por Dios. Estamos guardados por Dios. De una manera tan extrema, tan absolutamente extrema, que nuestra confianza debe ser absoluta. ¿Y esto por qué dice? Porque dice, cuando Cristo, esta palabra de cuando Cristo es una esperanza. Cuando Cristo, vuestra vida, y aquí es una pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Porque dice que cuando Cristo, que es nuestra vida, Cristo es nuestra vida,
tenemos que necesariamente preguntarnos, ¿es realmente Cristo nuestra vida? Realmente, porque para algunos la vida es el trabajo. Para algunos la vida es la familia. Para nosotros, ¿Cristo es realmente nuestra vida? Dice, pero cuando Cristo le dice que es la vida de ustedes, se manifieste, o sea, la palabra manifestar es aparecer, cuando aparezca, ¿no? Cuando vuelva, cuando Él vuelva, cuando Él retorne, también seremos nosotros, vamos a aparecer también con Él en gloria. La palabra manifestación es aparecer. También vamos a aparecer con Él en gloria. Aquí hay una tremenda esperanza, hermano. Es una tremenda... Un cristiano no es solamente alguien que viene a la iglesia. Un cristiano no es solamente alguien que decide dar un diezmo o decide dar una ofrenda. Es mucho más que eso. No solamente un cristiano es alguien que canta bonito o colocamos canciones hermosas para meditar. No es eso. Y si me permiten, hermano, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que Pablo nos dice, yo creo que podemos hacer una pequeña definición de lo que es un cristiano. Aquí le coloqué. ¿Qué es un cristiano entonces, hermanos? ¿Qué podríamos nosotros decir que es un cristiano? Según lo que nos dice Pablo, ¿sí? Yo le puse así. Es uno que en Jesús le dio vida. Producto de ello está profundamente interesado, o sea, invierte tiempo, invierte recursos en los valores del cielo. Y toma esos valores como propios. Y actúa, o sea, toma decisiones en consecuencia de ello. Es uno que está separado permanentemente del sistema de valores que rige en este mundo. Está separado absolutamente del sistema de valores que rige en este mundo. Claro. Por lo que está protegido por esto mismo, porque estamos separados y ya no tenemos esta relación con este mundo, estamos protegidos hasta que el día que Jesús vuelva. Qué tremendo, hermano. Y seguro que hoy día muchas de las congregaciones todavía siguen dando vuelta en temas que no son realmente, son muy superficiales. No es una crítica y la idea es que nosotros no nos volvamos así. Nosotros no nos podemos volver un cristiano cultural. No. Eso no puede ser. Si realmente el Señor nos rescató, nuestra vida tiene que ser un reflejo de eso. Tiene que reflejarse. Y si no está siendo reflejado, hermano, tenemos que preocuparnos. Tenemos que si no está interesando la vida cristiana, la vida de iglesia, es porque hay algo allí, hermano. Hay algo. Por si no, nos vamos a transformar justamente en de repente decir, la verdad es que no creo mucho en nada, pero sí me considero un cristiano cultural. Oremos, hermano. Señor, primeramente te doy gracias por tu palabra. Gracias por dejar este detalle allí en tu palabra. Gracias por dar esta revelación a Pablo y hoy día darnos la revelación a nosotros, Señor. Cuán profundo, Padre bendito, qué palabra, qué pensamiento colocaste allí, Señor. Hoy día lo leemos y es tan actual como el primer día que se escribió. Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos absolutamente de tu guía y que no nos sueltes, Padre bendito. Padre,
Permite que no caigamos, Dios mío, Señor, esta rutina, Señor, tan superficial, y que de repente nos miremos a nosotros y digamos que no sé qué soy. Padre, Dios Todopoderoso, que realmente tu palabra pueda remecer nuestros corazones y nuestra mente. Impide, Señor, coloca todo lo que está a tu disposición para que impida que nosotros, Padre bendito, caigamos en esta situación. A veces las enfermedades, a veces la falta de recursos, a veces situaciones hacen que nosotros nos volcamos a ti. Si es necesario, Padre bendito, permítelo. Que no nos volvamos y pisoteemos la cruz, Padre. Que te demos la espalda a ti. Que ha sido tu sacrificio, Señor. Que ha sido, Dios mío, Señor, esta imagen, Dios mío, Señor, quien nos cautivó. Y que no se vuelva algo tan insignificante en nosotros. Señor, permite que podamos abrazar, Dios mío, Señor, nuevamente la cruz. Y que esto realmente sea algo que se impregne en nuestro, no solamente en nuestra mente, Señor, sino en todo nuestro interior. Padre bendito, gracias nuevamente. Gracias por hermanos que hoy día, Dios mío, Señor, siguen dando la batalla. Señor, y no están siendo contaminados, Dios mío, Señor, por las ideas de este mundo. Señor, sigue levantando hermanos así. Necesitamos, Dios mío, Señor, que existan más puritanos, Dios mío, Señor, en el mundo. Sigue haciéndolo, Señor, Padre. Si hay alguien acá, sí, gracias, Padre. Que realmente nosotros podamos también, Dios mío, Señor, dar todo lo necesario para que se levanten personas así. Gracias, Señor. Gracias. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén.